Pues hermanos, la meditación que traigo en esta mañana es precisamente en relación a esto que acabamos de comentar al principio, acerca de este año que se va, que se ha ido prácticamente, y este año que comienza. La Iglesia delante de Dios en cuanto a sus tratos en este año, así como también en este año que comienza, qué cosas debemos esperar, buscar del Señor, de nosotros mismos, a la hora de tener este año nuevo delante de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 16. Vamos a meditar en Dios y en su palabra, buscando que el Señor nos hable en esta mañana. Salmo 16, vamos a leer el versículo 8, que dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es verdad que, teniendo en cuenta el año este que pasó, no solamente nosotros podemos agradecer a Dios que estamos vivos, que tenemos nuestras vidas, que Dios ha permanecido en nosotros el aliento de vida, donde también podemos reconocer de parte de Dios que ha sido Él quien nos ha sustentado el alimento, ha sido Él quien nos ha dado la salud para todas las cosas necesarias que hemos necesitado para las tareas, para las cosas de nuestra vida, sino además y sobre todo, nosotros estamos aquí hoy sentados, hermanos, y esto es algo digno de reconocer delante de Dios. Seguimos aquí sentados, adorando a Dios y presentándonos delante de su palabra para poder buscar su voluntad. La pregunta es, ¿qué nos deparará el año que entra? Esa es la pregunta que aún los que no conocen a Dios se preguntan, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas que viviremos el año siguiente? Si nosotros llegáramos, terminamos el 2023, ¿verdad? Vamos a comenzar el 2024. Si nosotros llegáramos, por la gracia del Señor, en el final del 2024 y pudiéramos mirar hacia atrás, ¿qué habrá ocurrido en nuestras vidas? ¿Qué fue todo aquello que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué es lo que veremos en este mismo día del final del año 2024? ¿Veremos hambre o desnudez? Quizás hayamos visto angustias, tribulación o persecución. ¿Será un año duro este que viene? ¿Será un año difícil? ¿O por el contrario, será un año tranquilo? ¿Será un año en calma, sin ni muchas inquietudes? ¿Quiénes estarán aquí entre nosotros el final del año 2024? Ciertamente no lo sabemos. Nadie tiene garantía de ello, ¿verdad? Alguno de nosotros quizás habrá partido de este mundo para estar con el Señor en este año que viene. La muerte, sabemos, hermanos, que visita tanto a grandes como a pequeños también. ¿O quiénes no se sentarán más en estos bancos para poder adorar a Dios y a buscar su palabra? ¿Quiénes están aún ausentes entre nosotros? ¿Quiénes de los que hoy están aquí ya no se cansarán de caminar, o ya se cansarán de caminar, por el camino estrecho de Cristo para irse al mundo de donde son? Porque allá su corazón ya no está en Dios, sino en este mundo. Son preguntas fundamentales, ¿verdad?, que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que tenemos que traer a nuestra vida, hermanos, para todo lo que ocurra durante el transcurso de este año que viene? Para que nosotros estemos en ese sitio correcto, donde Dios quiere que nosotros estemos. Es algo que si tú no lo traes para que esté, no ocurrirá. Porque hay algo que debe ocurrir. Debe haber una firmeza a lo largo de este año. Pero hay algo que tenemos que traer nosotros constantemente y siempre. Porque eso correcto que se tiene que dar no se dará solo. No es algo que vendrá solo. Y cuando traes lo que tienes que traer y lo pones ante ti, es entonces cuando te afirmarás y no serás conmovido, como dice el versículo que hemos leído. Es cuando nos garantiza entonces Dios desde los cielos que permaneceremos en el mismo sitio, como nos encontramos hoy.
el salmista dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí el salmista está hablando de dos cosas, y luego él da una promesa delante o después de estas dos cosas. Eso de ponerlo delante de mí es una de ellas. ¿A qué se refiere? Poner a Dios delante de mí, en un sentido general, de constante reconocimiento y recuerdo del Señor, si pudiéramos decirlo de manera general. Reconocerlo al Señor, tenerlo en constante reconocimiento delante de nosotros. Y estar a mi diestra es otra de las cosas que él se refiere, el salmista, que se refiere a algo más específico. Se está hablando de un lugar de honor, está hablando de la derecha, está hablando de un lugar de defensa, de protección al cual ponemos a Dios. El Salmo 121, versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Dónde? A tu mano derecha, Él es nuestro guardador. Y es desde ahí donde, a continuación, se afirma la promesa, donde dice que no habrá cambio, no habrá mudanza, no habrá conmoción, no seremos conmovidos. Está hablando que no seremos sacudidos en nuestra mente, está hablando de algo profundo, no en sí mismo de lo físico. Está hablando que no seremos cambiados en nuestros pensamientos, en nuestros caminos en cuanto a nuestra manera de vivir. De manera que, por un lado, no sabemos, hermanos, lo que nos depara este año que entra. Nosotros no estamos en control acerca de esos acontecimientos futuros, si va a haber hambre, como hemos dicho, si va a haber desnudez, si va a haber peligro, espada, tribulación, aflicción o angustia. No sabemos, pero como dice Pablo en Romanos 8, nada de esto nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Al contrario, quizás todas estas cosas pueden afirmarnos aún más delante de este Dios al cual nosotros hemos puesto delante de nosotros. Quizás esas adversidades que pueden venir en nuestra vida se conviertan en bendiciones espirituales para nosotros. No lo sabemos. Pero hay algo que tenemos que traer a nuestra vida, porque es la manera en la que Dios se propone a que nosotros no seamos conmovidos, como dice el salmista. ¿Y qué es? Es poner a Dios siempre delante de ti. Es poner a Dios siempre delante de ti. Es así que los enemigos de tu alma y de tu bien no prevalecerán contra ti, ni te apartarán del camino estrecho, ese que tú has comenzado a andar, que va a llevar a la vida que Dios te promete. Es Dios puesto a tu derecha, que será para ti como una columna de fuego y nube, como el pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto. Allí estaba Dios puesto a la derecha de ellos. Así se mantuvo el ejército enemigo a distancia entre Israel y su pueblo, el pueblo enemigo, para que ellos pudieran seguir aquel camino que Dios determinó para que ellos pudieran ir al desierto a adorar a Dios. En Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Poner a Dios delante de nosotros es ponerlos a Dios como nuestra defensa. Tú tienes que poner a Dios siempre delante de ti. Tenerlo como tu compañero a tu derecha, así y solo así, tú te podrás asegurar el andar por el camino estrecho que lleva a la vida. Este versículo 8 del Salmo 16, como bien nosotros sabemos que este es un salmo mesiánico, bien se aplica a Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 24 y 25, es para referirse a la resurrección. Pedro, en su predicación, él aclara que David, al haber escrito este salmo, afirmando esto, se refería a lo que Cristo decía. Eran palabras de Cristo mismo. Dice allí en Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, hablando de Cristo y su resurrección, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y aquí están las palabras de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Son palabras de Cristo mismo. Y está hablando aquí en virtud de esa forma de vida que tenía Cristo cuando Él estaba en la carne. De estar viviendo siempre
o teniendo siempre a Dios delante de él. Cristo descansó en esperanza y él se levantó de los muertos porque hubo gozo en su corazón, no fue dejada su alma en el Hades, ni él vio corrupción. Y es por ahí que él llegó al final de su carrera, hermanos, y no fue conmovido de ella, no fue movido su mente, no fue movido su estado delante de Dios, ni su camino. No fue cambiada su mente, ni su manera de vivir fue mudada. Y él alcanzó perfectamente la promesa de Dios, que fue la resurrección y la exaltación. Porque Jesucristo dijo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahí está la diferencia que hacía esto en la vida de Cristo. Porque puso a Dios delante de él y se mantuvo inconmovible hasta lograr la redención de su pueblo. Si esto fue una realidad, hermanos, en Cristo como cabeza de la Iglesia, esto también debe ser y puede ser y será una realidad también en la vida de aquellos que llegarán a resucitar juntamente con Cristo. Estos que son guiados y animados por el mismo Espíritu de Cristo, ellos llegarán al mismo fin que Cristo llegó, porque son de los que han puesto a Cristo siempre delante de ellos. Son los que han puesto a Cristo a su diestra, para que ellos no sean conmovidos a lo largo de su camino. Así que este será, hermanos, nuestro mensaje para esta mañana, en el comienzo de este año que tenemos por delante. Pon al Señor siempre delante de ti. Colócalo a tu diestra para que no seas conmovido. Si tú lo hiciste en otro tiempo, si tú llegaste a hacer esto en el año que ha pasado, hermanos, bien hecho. Y eso te sirvió para que en ese tiempo tú no fueras conmovido y fueras afirmado continuamente en tu mente y en tu camino. Pero si en este año tú quieres seguir permaneciendo inconmovible, quieres seguir firme como has estado el año pasado, tienes que seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Porque el texto dice: a Jehová he puesto siempre. Siempre. Tanto como el año pasado, como el que viene y como el que sigue y el que sigue. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Es algo continuo. Lo cual quiere decir que el estar inconmovible es algo que viene siendo dado solo cuando tú colocas al Señor delante de ti, a tu diestra. Pero si por lo contrario, hermanos, cuando no está ahí, es cuando empieza a cambiar tu mente. Es como empieza a cambiar tu forma de pensar. Empieza a ser movida tu firmeza en la palabra de Dios, de tu forma de vivir y del camino en el cual tú estás andando. ¿Dónde está la explicación en el cambio que se ha visto en tantos creyentes que en un tiempo ellos anduvieron en sus caminos rectos delante de Dios y después ellos comenzaron a vacilar, comenzaron a mirar a su izquierda y a derecha, empezaron a variar en su forma de pensar, de vivir y del camino en el que ellos seguían? ¿Cómo comenzó a cambiar esto en sus vidas? Aquí está. Ellos ya no tenían a Dios delante de ellos. Nadie puede establecerse, nadie puede quedar en esa situación inconmovible en el camino de la santidad por sí mismo. Esto solo se explica y se debe a cuando Dios es puesto delante de mí. Al Señor he puesto siempre, dijo el salmista, delante de mí. ¿Qué es esto de poner al Señor delante de uno? ¿Qué significa esto? Porque es una realidad, hermanos, que Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está en todos lados. No hay un lugar en todo el universo donde esté fuera del alcance de Dios, donde esté fuera de la presencia de Dios, de los oídos de Dios. Todo lo ve. Dios todo lo oye y todas las cosas son posibles para Él. Él es el que puede obrar en todas las cosas, en todas las situaciones, en todo lugar. Todo el universo y todos los hombres están delante de Él de manera continua. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista en el Salmo 39. Dios llena todo el universo. Si esto es una realidad, entonces todos tenemos al Señor delante, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero no es eso que se refiere el salmista, que todas las cosas que hay y existen están siempre presentes delante de Dios, porque Dios es omnipresente. No, aún es más.
Nosotros podemos quizás llegar a pensar que estas palabras del salmista significa, como bien pudiéramos asociarlo, ¿no?, a estas palabras que Dios siempre ha prometido a su pueblo, como ánimo para su pueblo, que Dios estaría siempre delante de su pueblo. Les dice que Dios está contigo. Encontramos en la Escritura todo el tiempo esa palabra de Dios. ¿Significa esto también lo que dice el salmista, poner a Dios delante? Es cuando el pueblo de Dios tiene la promesa de que el Señor está siempre con su pueblo. En Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. A esto es lo que se refiere el salmista. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A Jeremías le prometió también lo mismo. En el capítulo 1, versículo 8, le dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 19 también, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. E incluso Cristo fue, hermanos, bien claro, cuando Él dijo a los suyos, en el momento de irse al lado, a la diestra del Padre, Mateo 28, 20, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A esto se refiere el salmista? Es una realidad que decir que Cristo está con nosotros hasta el fin no significa en sí mismo que nosotros pongamos a Cristo delante nuestro continuamente. No significa eso. ¿Cuántas veces estando Dios con los suyos, estos al mismo tiempo no decían o decían que Dios no estaba con ellos? En Jueces 6, 12 y 13 vemos esto. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Que Dios les ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, no significa que nosotros pongamos a Dios delante de nosotros. El salmista del Salmo 16 nos está diciendo algo que tiene que hacer Dios, como algo que Dios prometió hacer con los suyos, que esto siempre se mantendrá. Dios es fiel a su palabra y si Él dijo eso, es verdad que Él estará y permanecerá con los suyos. Pero no significa eso, sino es algo que entra dentro de la esfera de lo que nosotros hacemos, no de lo que Dios ha prometido hacer. Es algo a traer a nuestra vida. ¿Entienden? E incluso, en un sentido más estricto, ni siquiera es algo que tú mismos haces. Si pudiéramos profundizar más. No es algo que tú haces con el Señor. Tú no es quien traes al Señor a tu vida, sino que es ponerte a ti mismo en una posición donde ves que Dios está delante de ti. Eso es traer al Señor delante de mí. Es ponerme yo delante de Él. Es ponerme en esa posición. Y tú, como un redimido por Dios, como un hijo de Dios, es esto lo que tienes que asegurar en tu vida, hermanos, en este año que comienza, para que tu mente, para que tu vida y tus caminos permanezcan firmes, permanezcan en el sitio donde debe estar. Todas las cosas están delante de Dios. La promesa de Cristo es verdad, es estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Pero porque eso es así, tú tienes que traer toda tu vida y colocarte allí donde Dios esté delante de ti continuamente. Y donde Él esté, en ese lugar donde el salmista dice, a tu derecha. Así que esto no se refiere a lo que Dios hace o dice, sino es donde yo me voy a poner en este año que comienza. ¿Dónde me pondré? El salmista dice, al Señor he puesto siempre delante de mí. Eran palabras de Cristo. Para que no haya confusión, hermanos, ¿qué es no poner a Dios delante de mí? ¿Qué es no poner a Dios delante de mí? Tenemos que hacer una diferenciación para no equivocarnos en un tema tan esencial como este. Colocar a Dios delante de mí no es llegar a ponerme en un lugar donde mis sentimientos pueden llegar a percibir a Dios.
Como que ponerlo delante de mí solo es real cuando yo llego a sentirlo en mi vida. Eso no es poner a Dios delante de mí. No tiene nada que ver con los sentimientos. Y si no lo siento, eso quiere decir que Dios no está delante de mí. No. Si fuera así, entonces tendríamos que estar buscando a Dios a lo largo de este año cómo sentir a Dios, cómo percibir la presencia de Dios, cómo tener una parte en mi sentimiento en la presencia de Dios. Sentir a Dios a través de un amanecer. He visto un amanecer tan hermoso y he sentido a Dios, a la presencia de Dios. En la letra de una canción, siento a Dios cuando escucho tal canción y allí está. O sentir a Dios en un sueño. O sentir a Dios a través de seres queridos. A través de las personas. Sentir a Dios a través de la naturaleza. Allí están los flower powers, ¿verdad? Que se creen que si tienen más relación con la naturaleza, sienten más al ser que las creó. Yo siento a Dios dentro de mí, pudiera ser. Esto es un camino equivocado y peligroso para evaluar esto que está diciendo el salmista. Nuestros sentimientos no indican la realidad de que Dios esté delante de mí o no. No es por ahí. Ni tampoco es la regla para medir si yo estoy poniendo a Dios delante de mí o no. Uno puede hablar con personas religiosas que nada tienen que ver con el Dios de las Escrituras. Sobre todo estas religiones orientales, hermanos, que se basan mucho en el sentir para poder tener la presencia del ser divino entre ellos. Te hablan mucho en esos términos. Ellos dicen que sienten a Dios en ellos o sienten a Dios en determinadas personas. Tampoco poner a Dios delante de ti es acordarte que Dios está ahí y que existe y se sitúa quizás más o menos cerca delante de ti. Tú predicas el Evangelio a muchas personas y ellos dicen tener a Dios con ellos, tener a Dios cerca de ellos. ¿Y en qué se basan? Bueno, Dios me alimenta, Dios me da la vida, es Dios quien me da a mis hijos. Ellos pueden reconocer todo eso y por medio de reconocer la misericordia de Dios, creen que ellos tienen a Dios delante de ellos. Mira cómo Dios me cuida, me alimenta, me da trabajo, gracias a Dios que está cerca mío. Y eso es lo que encontramos en Dios, que tienen conciencias religiosas en cuanto a Dios. Esto no va por un concepto místico de Dios que está allí deambulando a niveles de los pensamientos del hombre solamente, o según las corrientes que nos enseñamos unos a los otros, modas, filosofías del mundo, no. ¿Qué es poner a Dios siempre delante de mí? Poner a Dios delante de mí tiene una estrecha relación con los atributos y con las características de Dios y cómo estos nos afectan e influyen a nuestra vida. Ten esto en cuenta. Tener a Dios delante de mí tiene que ver de manera profunda con los atributos de Dios, con el carácter de Dios y cómo estos afectan a mi vida y en mi forma de vivir. Porque estar en la presencia de Dios es ser afectado por su persona. Tener a Dios delante es ser afectado por su carácter. Es ser afectado por su santidad. No es sentir a Dios. Puede que en ciertos momentos te afecten a tus sentimientos más que en otros momentos, pero si el Dios de las Escrituras, según sus atributos revelados en su palabra, te condiciona y marca aspectos de tu pensamiento, de tus planes, de tu conducta y de tu vida, eso quiere decir que se ha llegado a poner Dios delante de ti. Cuando tu vida comienza a ser afectado realmente conforme a su revelación verdadera. Tener a Dios delante y estar en su presencia es estar delante de sus atributos. Es revelarse Dios tal cual Él es. Pero saquemos esto del mundo, de los sentimientos y del mundo de las ideas, y traigamos esto a nuestra vida práctica, hermanos, a esa vida que concretamente tendremos que vivir este año si Dios nos conserva la vida. ¿Qué vas a vivir este año? Es la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que tú vas a vivir y experimentar este año que comienza? Muchas cosas acontecerán, como hemos dicho al principio, y nosotros no sabemos cuáles son esas cosas que Dios traerá a nuestra vida.
pero sí podemos saber algunas de ellas. Hay algunas cosas que sí podemos saber, si Dios nos preserva la vida, que sucederán en nuestras vidas. Por ejemplo, tú tendrás que seguir lidiando contigo mismo. Tú tendrás que seguir tratando contigo mismo. Tendrás que seguir tratando con tu carácter, con tus fallos. Tendrás que seguir tratando con tus pecados. Tendrás que seguir encarando esto para poder crecer en santidad y en piedad. Esto seguro sucederá. Tendrá que suceder. También tendrás que seguir, por ejemplo, viviendo con tu esposa. Es algo que tendremos que seguir haciendo este año. Con el propósito de amarla, de cuidarla, de protegerla, de sustentarla, de santificarla. Eso lo seguiremos teniendo este año. O la mujer con el marido, para ayudarlo, para serle de ayuda idónea, para respetarlo, para seguir sujetándose a él, sirviéndole a él. ¿Qué otras cosas sucederán? Tendrán que seguir sucediendo este año. Tendrás que seguir criando a tus hijos. Eso es algo que sí o sí sucederá este año. Tendrás que seguir proveyendo de todo cuanto necesitan, tanto de manera física como de manera mental, en su crecimiento, en su conocimiento, en sus emociones, espiritualmente. Tú tendrás que seguir proveyendo para ellos este año. Esto cae sobre tu responsabilidad y sobre tus hombros, y de esto tienes que encargarte o seguir encargándote este año. Tendrás que seguir preocupándote porque muchas cosas cambien en ti. Tendrás que seguir tomando tu cruz y negarte cada día a ti mismo para poder hacer todas estas cosas. Tú, siendo hijo, este año tendrás que seguir viviendo con tus padres. Tendrás que seguir aprendiendo a obedecerlos y a honrarlos. Seguramente encontrarás muchas dificultades para esto, pero esta es la base de tu relación y tu convivencia con ellos, y te encontrarás con esto a lo largo de este año. También tendrás que seguir trabajando o estudiando. Esas son cosas que seguirán sucediendo este año. Tendrás que seguir esforzándote semana tras semana, cumpliendo con tu horario cada día, más de lo mismo, tratando de ir y salir cada día a conseguir el sustento para los tuyos. O aquellos que están estudiando, de asimilar las materias para ir adelantando y pasando las pruebas, los exámenes. Tendrás que seguir lidiando con aquellos compañeros difíciles, a veces para bien, a veces para mal. Y también seguirás aquí en la iglesia. Tendrás que seguir viendo casi siempre las mismas caras, los mismos hermanos. Tendrás que seguir en la iglesia, cantando casi los mismos himnos, hermanos, oyendo a los mismos predicadores, domingo tras domingo, y orando casi siempre por las mismas necesidades, jueves tras jueves. Esto seguirá sucediendo, pero con mucho esfuerzo. Hermanos, no sabemos qué traerá este año que va a comenzar. Como bien hemos dicho, si habrá tribulación, si el Señor traerá persecución, angustia, o pasaremos hambre, o desnudez, o peligro, como quizás nosotros nunca lo hemos conocido en nuestra vida o en la vida de la iglesia. O quizás un tiempo de tranquilidad, o quizás un tiempo de avivamiento, no lo sabemos. Pero sí sabemos que todas las cosas que hemos mencionado hace un momento, nos tendremos que ocupar día tras día en ellas, durante las semanas y a lo largo de todos los meses que tenemos por delante que conforman el año que viene. Estas sí estarán seguras ahí. Y si nosotros vivimos, si el Señor permite que vivamos, va a ser para atenderlas. Va a ser para que nos desenvolvamos en ellas y nos ocupemos en ellas casi todo el tiempo de este año que comienza. Y para ellas emplearemos, hermanos, nuestras fuerzas y tendremos que emplear nuestras capacidades y los dones que el Señor nos dé este año. Pues bien, es ahí precisamente en estas cosas donde uno tiene que poner a Dios delante de sí. Para todas estas cosas. Poner a Dios delante de mí, a mi derecha. Es ocupado y entregado en esto que conforma la vida de un creyente. Pero es hacerlo de tal manera, hermanos, que el Dios de las Escrituras te afecte según sus atributos. Para que tú puedas cumplir y llevar a cabo estas cosas que sí tendrás que hacer este año.
Poner a Dios delante de ti no es una experiencia mística que tienes en determinados momentos de la semana o en determinados momentos del día, o tratar de alejarse un tiempo de todo y retirarte a vivir en algún momento específico. Como por ejemplo, vamos a tener un retiro de iglesias para que podamos allí traer la presencia de Dios y tener a Dios delante de nosotros. No, esto es algo diario. No es estar en todas esas cosas de las ocupaciones diaria, pero afectado y condicionado por Cristo. Al Cristo que se te ha sido revelado por las Escrituras. Pero veamos algunos rasgos, hermanos, por ejemplo, para ver cómo es Cristo con los suyos según sus atributos y oficios, que es poner a Dios siempre delante de mí. Fíjate qué interesante. Poner a Dios siempre delante de ti es saber que Cristo dice siempre: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A todos los creyentes de las 7 iglesias de Apocalipsis, Él comienza diciendo esto: yo conozco tus obras. Cristo se presenta como uno que está mirando siempre lo que la iglesia, está mirando siempre lo que cada creyente en particular está haciendo. Pero para mirarlos por dentro, hermanos, para mirarlos en su interior, para evaluarlos, para sopesarlos. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El hecho de que Él sea santo le hace ser así. Le hace mirar con el propósito de descubrir dónde está el pecado o por dónde el pecado está cerca de nosotros. Por eso se presenta con los ojos como de llamas de fuego. No es para que tú te hagas una imagen de Cristo con rayos láseres ahí que salen de sus ojos como llamas de fuego. Hermanos, no. Esto es simplemente una ilustración para que sepamos cómo y por qué el Señor, o de qué manera el Señor tiene su iglesia delante de sí. ¿Por qué el Señor los mira así? Son ojos que escudriñan el interior. Y cuando se relaciona con su pueblo, lo hace de esta forma, mirándolo con esos ojos. ¿Por qué? Porque sus atributos, de la manera que Él es, hacen que Él sea así. Hacen que Él se relacione con nosotros de esa manera, escudriñando siempre nuestro interior, mirando siempre nuestras obras. Pedro lo dice de forma concisa. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Pedro escribió: porque es tiempo de que el juicio comience por las casas de Dios. ¿Qué tiempo es este? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? No está hablando del juicio final. Pedro está hablando de la iglesia en este momento. El juicio de Dios ya comienza, está comenzando, está siendo hecho por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Es hora, el tiempo que Dios trate con su pueblo bajo su juicio. Está el pecado remanente en nosotros. Está esa naturaleza nuestra santificada solamente de manera parcial. Estamos sometidos constantemente a un desarrollo y crecimiento en la gracia de Dios. Por esto, eso propicia que Cristo esté mirando siempre de esta forma a sus redimidos. Es el juicio de Cristo continuo en la casa de Dios. Examinando, corrigiendo, santificando. Comienza por nosotros. Son ojos críticos que evalúan hasta las intenciones y son capaces de apreciar hasta cuando ha decaído la intensidad del amor que tenemos por Él, con el que se hacen las cosas, como se lo reprochó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y echándolo en falta, Él lo demanda a la iglesia bajo un grave castigo si ella no cambia, si ella no vuelve a su primer amor. Son esos ojos los que te están mirando para ver cómo llevas eso de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo va eso de tu obediencia a Cristo? Son esos ojos los que te están mirando para ver cómo es tu trato contigo mismo. ¿Cómo estás tratando tus pecados? ¿Cómo estás tratando tus pasiones? Son esos ojos que te están mirando para ver cómo vives en tu trabajo,
cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Son esos ojos los que se están mirando el trato que tú tienes con tu mujer, el trato que tú tienes con tus hijos, el trato que tú tienes con tu familia. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Saben por qué el Señor te ve así? Porque Él está delante de ti. Él está delante de ti. Son esos ojos los que están mirando el trato que tienes con la iglesia. ¿Cómo tú vienes aquí? ¿Para qué tú vienes aquí? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué estás haciendo? Eso que haces es igual a lo que el Señor te dice. Yo conozco tus obras. Y quizás el Señor pueda venir y decir, y tengo algo contra ti. Pues bien, hermanos, poner a Dios siempre delante de ti no es sentir a Dios si está por aquí o por allí, sino es concebir tu vida bajo su mirada. ¿Recuerdan? Que más que poner a Dios delante de mí, es yo me pongo delante de Él. Me pongo en esa posición donde Él me pueda mirar, donde Él me pueda examinar, donde Él me pueda exhortar, donde Él pueda tratar conmigo, donde Él pueda hablar acerca de mis pecados, donde yo pueda escuchar de Él decirme, yo tengo esto contra ti, esto debes corregirlo, esto debes... Me pongo delante de Él, me expongo a Él, para que Él me mire. Cristo está mirando con sus ojos a sus hijos. Es adquirir esa mentalidad, hermanos, de vivir como viéndote siempre evaluado en lo que estás haciendo día tras día. Y cómo lo estás haciendo. Y cómo qué y para quién lo estás haciendo. Es a eso a lo que se refiere Pedro. Ahora es el tiempo del juicio para su iglesia. Es el trato de Cristo. Ahora es así como te mira Cristo. ¿Es así como te concibes cada día? ¿Es así como tú te pones delante del Señor cada día para examinarte? ¿Para que Cristo te hable? Hoy hemos cantado, Jesucristo, hoy tú nos congregas para oírte. Para oírte. Para que el Señor, mirando lo que ve, nos corrija, nos enseñe, nos guíe. El salmista sí, hermanos, lo sabía. Por eso dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, para ser visto por Él de esa manera, para poder ser santificado por Él, para poder ser purificado por Él. No todos ponen a Dios delante de sí de esta manera, porque ellos no quieren ser señalados, porque no quieren ser corregidos. Por eso no se exponen a la voz de Dios, no se exponen a los medios que Dios usa para que podamos ser exhortados. Como bien puede ser los pastores, como bien puede ser nuestros hermanos. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos digan que hacemos algo mal. Y entonces no ponemos a Dios delante de nosotros. No nos gusta que nos señales nuestros pecados, pero dicen haber estado en la presencia de Dios. Pero nunca son tratados, nunca son humillados, nunca son quebrantados, nunca son santificados, porque no se exponen delante de Él. Por eso decía el salmista en el versículo 7, un versículo anterior, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjense. Por las noches, su conciencia le enseñaba, dice él. Por las noches, él no se olvida del día que pasó, sino que él a la noche trae a su mente todo el día para poder ser enseñado y corregido y aconsejado por el Señor. No trata de alejar y olvidar a ver cómo será el día de mañana, no. Le pregunta a su conciencia y espera el resultado de su examen, esa conciencia enseñada por la palabra de Dios y puesta por Dios para evaluar nuestras obras y nuestros motivos, para evaluar nuestros pensamientos, para apartarnos del mal y para poder seguir la santidad. Es algo que yo hago. Él lo hacía por las noches.
Traía a su conciencia sus males a lo largo del día para poder ser corregido por Dios. Poner a Dios delante de mí es para que me hable por su palabra. Es para que me hable por su palabra. Su palabra me escudriña y escudriña mi vida. Es como dice el escritor de Hebreos, por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las conjunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere ser escudriñado en su interior por la mirada y la palabra de Dios? Para esto hay que ponerse delante de Dios. Hay que poner a Dios delante de mí. Poner a Dios delante de mí es para que me hable por su palabra y me diga la verdad acerca de mí, acerca de lo que tengo que mejorar, acerca de lo que tengo que cambiar y corregir. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve. En segundo lugar, poner a Dios siempre delante de mí es saber que Cristo es tu guía. Es saber que Él es tu guía. Hermanos, rebosa la cantidad de referencias que se nos dan en las Escrituras, en las epístolas, para los creyentes en este sentido. En el sentido de que Él es nuestra guía. Él es la guía concreta para la vida y la conducta de todos sus hijos. Cristo no viene a nosotros para que nosotros podamos simplemente tener un tiempo espiritual y disfrutar de ese tiempo delante de Él. No, sino para mostrarnos el camino por el cual nosotros debemos andar y fortalecernos en ese camino. Para eso nos ha salvado el Señor, para que sigamos a Cristo, para que Él sea nuestra guía. Por eso nos ha llamado. Y poner a Dios delante de mí es aceptar que Él es mi guía, que es el que me lleva por su camino y no por el mío. Considera sobre todo las últimas partes de las epístolas. Todas tienen que ver en cómo ser guiado en la vida, en cómo debes hablar, cómo debes pensar, cómo debes vestir, cómo debes adorar al Señor, cómo debes conducirte con respecto a ti mismo, cómo debes vivir en la familia, cómo debes amar a tu prójimo, cómo debes ser en tu trabajo, en la iglesia, en esas cosas que es tu vida diaria. Cristo es tu guía. Poner a Dios delante de ti es que Él sea quien te enseñe todas estas cosas. Poner a Cristo delante de ti es concebir a Cristo que cada día te traza el camino por el cual tienes que andar. Es concebir la vida con una pregunta siempre en tu boca hacia Cristo. ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Y hacer aquella que sea su consentimiento y la aprobación de Él. El apóstol Pablo puso a Cristo delante de él. Apenas se convirtió. Apenas el Señor lo salvó, camino a Damasco, en aquella luz resplandeciente que él vio. ¿Cuáles fueron sus palabras en Hechos 9? Dice que Jesús hablándole a él, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Automáticamente él puso a Cristo delante de él. Guíame, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El que ponga a Dios delante de mí siempre, hermanos, es asumir a Cristo como mi Rey y mi Señor. Asumir a Cristo como mi Señor. Y leer la Biblia con esa pregunta en la mente y venir aquí a la iglesia con ella y poder preguntar a mis pastores o a mis hermanos, que son guías que el Señor puso para mi vida. Poner a Cristo delante de nosotros, hermanos, además también es poner a Dios, también en asumir que Cristo y solo Cristo es la vida, es la bondad, es la luz y el bien que sus hijos necesitan. Ponerlo delante de ti es llegar a decir lo mismo que el Salmo 16, el versículo 2, un poco más adelante, que todo el bien que necesito proviene de Él. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es una realidad que el mundo trata de escondernos el bien que Cristo nos da.
Y lo hace por medio de deslumbrarnos por medio de sus placeres, por medio de las cosas que el mundo ofrece, como presentándonos como eso que es el bien que nosotros necesitamos. Cosas temporales. Pero poner delante de ti a Dios siempre es tener presente este atributo y característica de Cristo. Como dijo el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz y esta vida, este bien que puede llenar nuestros corazones, no lo busquemos, hermanos, en otro sitio, sino en Cristo. Eso es poner a Dios delante de mí. Planteándote esto de forma seria este año, proponte en buscar que solo Cristo sea tu sustento, tu beneficio. Como dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor sabe que tú necesitas experimentar de su gozo. Él sabe que tú necesitas experimentar de su amor. Él sabe que tú necesitas experimentar de paz en este mundo, de contentamiento, de seguridad. Él sabe que tú necesitas el sustento, la estabilidad, el descanso, la distensión. Él sabe todo eso, pero establece este año que comienza, no buscar, hermanos, todas estas cosas en ningún bien fuera o aparte de Cristo, sino en Él y solo en Él. Para esto, nos des la espalda a sus mandamientos. Para esto, nos des la espalda a su voluntad. No des la espalda a tus deberes y obligaciones espirituales para con Él y para con tu iglesia. No le pidas al pecado estas cosas, ni recurras a la desobediencia para poder alcanzar algo de esto. Espera en Cristo, pon a Cristo delante de ti, porque Él es la única fuente de todo el bien que tú necesitas. Eso es poner a Cristo delante de mí. Obedécele a Él primero. Cumple tus obligaciones para con Él y espera cuando Él quiera darte eso que tú necesitas. Ese sustento, esa seguridad, ese descanso, todo espéralo en Cristo, que Él te lo dé a su forma y al tiempo previsto. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, para que Cristo hiciera su propia voluntad antes que la voluntad de Dios, para que buscara suplir sus necesidades fuera de Dios, este era el sentir de Cristo, hermanos. Él decía, escrito está por el Padre. Es decir, vete, Satanás, porque al Señor he puesto siempre delante de mí y solo en Él esperaré. Esto de que ya no hay para mí otro bien fuera de ti, no quiere decir, hermanos, ir por ahí a vivir en las nubes, salirte de las cosas de cada día, porque eso es una realidad. No, sino es en estas cosas como las diarias y cotidianas a las cuales tenemos que convertir nuestro tiempo y nuestras fuerzas en encontrar el bien que anima nuestra alma. Porque no todo es físico. ¿Qué pasa con lo espiritual? Deuteronomio capítulo 12, versículo 7 dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es ese bien que Dios derrama en los corazones en la vida de adoración de sus hijos. En medio de la familia, en el medio del trabajo que tú haces, cuando se hace bajo su complacencia, cuando Dios nos mira con agrado. Allí es cuando nuestro corazón se llena del bien y de la vida que el Señor nos da. Dice el Salmo 5, versículos 7 y 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Muchos buscan en este mundo ahogar sus penas, por ejemplo, en el alcohol. Muchos buscan ahogar sus penas o tratar con sus miserias por medio de las drogas para poder soportar el peso de sus pecados.
Pero un hombre que persiga en su vida la santidad y la piedad ante Dios tiene el contentamiento y tiene la tranquilidad y tiene la seguridad que él necesita. Es en el bien del Señor, en el solo bien que el Señor nos puede dar. Poner a Dios siempre delante de ti es buscar y esperar en que Cristo venga a darte todo el bien que tú necesitas. ¿Cómo estamos, hermanos? Si miramos hacia atrás, ¿es esto lo que hemos hecho? ¿Cuántas cosas tenemos que arrepentirnos? Examinémonos a nosotros mismos en este año que ha pasado. ¿Cuánto ha sido lo que hemos puesto al Señor delante de nosotros? O preguntémonos, ¿cómo vamos a permanecer este año? ¿Haremos esto? ¿Pondremos al Señor delante de nosotros de esta manera? ¿Será cambiada nuestra mente, nuestros caminos, y nos desviaremos del sendero estrecho que el Señor nos ha puesto que lleva a la vida? ¿Cómo permaneceremos este año? ¿Seremos conmovidos? Para que esto no suceda en nuestras vidas, pongamos a Cristo siempre delante nuestro. Es sólo así que seremos sostenidos verdaderamente, exponiéndonos al señorío de Jesucristo en todo. Y siendo conscientes y creyendo que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Hermanos, que podamos comenzar este año haciendo sinceramente a Cristo esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga este año? Henme aquí. Te he puesto a mí delante de ti. Guíame tú, susténtame tú, corrígeme tú, háblame tú, llévame tú. Que esa sea nuestra disposición, hermanos, en este año que comienza en cuanto a esta nuestra posición delante de Dios. Oremos al Señor, gratitud. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Como bien tú has sido fiel a lo largo de todo este año, donde tu palabra no nos ha faltado, donde tú nos has traído, Señor, el escuchar tu voz, tus exhortaciones, tu guía, tu bendición. Gracias, oh Dios, por hablarnos al corazón, por mirar, Señor, nuestras vidas y por llevarnos a examinarnos realmente cómo estamos nosotros delante de ti, de tu santidad, de tu bondad, de tu misericordia. Perdónanos, Señor, perdónanos verdaderamente, por cuanto en este año que pasó hemos estado realmente faltos, hemos estado realmente débiles. Nos hemos apoyado en nuestras fuerzas muchas veces en el camino. Hemos quebrantado tus mandamientos, hemos fallado a tu amor, a tu confianza. Hemos buscado el bien fuera de ti en nuestros pecados. No hemos amado a nuestro prójimo, ni hemos cumplido nuestras responsabilidades, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, como a ti te agradaría, Señor. Perdónanos, Señor, corrígenos y ayúdanos. Y fortalécenos, Señor, para este año que comienza, renovando nuestras mentes en este compromiso diario. Estar anclados en este pensamiento, en este vivir, en tener a Cristo delante de nosotros constantemente. Danos fe, Señor, para poder creer esto realmente, para que podamos ser santificados, humillados, y no nos miremos a nosotros mismos, Señor, sino podamos amar como Cristo ama, y podamos ser instrumentos en tus manos para el bien de otros. Haz esta tu obra en tu iglesia, para que cuando tú nos mires, Señor, sean menos las cosas que tú tengas contra nosotros. Santifica tu iglesia, confiamos en ello porque tú lo has prometido, Señor. Haz esta tu obra en medio de nosotros. Todo esto te lo clamamos, Señor, con gratitud por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.